En el centro de la hermosísima ciudad de Colima, en el segundo cuadro histórico de la urbe, existe una antiquísima finca que data de hace 200 años de existencia aproximadamente. Un viejo portón de madera, mudo testigo de otros ayeres, flanquea el acceso a lo que fue una casa donde se adivina aún la opulencia y el buen gusto que vivieron sus poseedores. Vista de frente, al lado izquierdo, el antiquísimo portón está flanqueado por 3 grandes ventanales con rejas de hierro forjado y un solitario ventanal le hace compañía al lado derecho, mismos que permiten contemplar brevemente desde el exterior por las ventanas, desafortunadamente ya semidestruidas por el paso del tiempo, lo exquisito de su construcción, amplia, espaciosa, cómoda y dicen con una renta accesible. El inmueble misteriosamente ha estado abandonado por muchos años y se dice no ha habido quien quiera habitarla, o al menos no por mucho tiempo. Sola y silenciosa, ha visto el transcurrir del tiempo y cómo han ido evolucionando con el paso de los años los habitantes de la Colima de ayer a la metrópoli actual. A través pues de los grandes ventanales se puede ver con curiosidad y mucha nostalgia una casona que en otros tiempos debió ser espléndida y muy hermosa, ya que aún en la actualidad guarda vestigios de haberlo sido. Cuenta una vieja conseja que allá por el año de 1925, un caballero de nombre Dionisio Valencia, llamado cariñosamente por amigos y familia como Don Nicho, residía en la casa marcada con el número 33 de la calle de Zaragoza. Él, se dice, era oriundo de Comala. Don Nicho una tarde y casi de improviso tiene que partir hacia Manzanillo, ya que su presencia era necesaria para arreglar asuntos de negocios relacionados con sus terrenos. Pero esa misma noche, y cuando su familia se encontraba ya dormida, su hija mayor le vio llegar. Al verlo, él le hizo señas y le dio órdenes de seguirlo, pero en silencio, sin hacer ruido, la llevó al escritorio personal, de donde sacó de un compartimiento un pequeño bulto con monedas de oro. Dejó entonces instrucciones de qué hacer con él, pero la hija, temerosa de que alguien le robara esa encomienda, corrió e hizo un pozo a un lado de la pila y lavaderos de la parte de atrás de la casona, y un rato después volvió con su padre, quien en ese momento le dice que tiene que partir a un largo viaje. Al día siguiente, llega la terrible noticia a oídos de la familia de que Don Nicho había sido asaltado y que le habían quitado la vida por robarlo. Aquella noche que fue asesinado, Don Nicho logró defenderse y matar a algunos culpables en la emboscada, pero finalmente pereció a manos de aquellos alevosos ladrones. La muchacha, su hija, no podía salir de su asombro y en ese momento dice a la familia que la noche anterior su padre había vuelto y la había llamado en silencio. Ella platicó lo que había pasado, pero nunca mencionó de aquella encomienda que su padre le hizo ni de dónde había escondido el oro que su padre le había encomendado repartir. Desde entonces dicen que se ve aparecer a un lado de los lavaderos muchas figuras extrañas, un caballero elegante, niños, sacerdotes, siluetas, en fin. Esos lavaderos aún existen en la parte posterior de la casona que colinda con el templo del Beaterio. Años más tarde se supo que vendieron aquella finca por allá del año de 1945. La casa ha sido habitada en varias ocasiones, pero por alguna razón la desocupan rápidamente y ha estado a la venta por más de 4 años, sin que alguien haya querido hacer una oferta por ella. Se dice que de aquellos que pudieron en su momento rentar dicho inmueble, tuvieron que salir de él huyendo al poco tiempo, pues cuenta la conseja de muchos años que en ese lugar ocurren cosas que rebasan la lógica, que son situaciones realmente inaguantables, escenarios que han hecho perder el valor al más esforzado, experiencias que al ser comentadas a la gente, la leyenda hizo que el pueblo colimense la llamara con respeto y recelo la vieja casona de Zaragoza 33. Uno de los fenómenos sobrenaturales más conocidos de este viejo caserón ha ido de voz en voz entre las personas que a diario transitan por ese lugar y cuenta
que unos niños del barrio se encontraban jugando en la calle y aquel juego terminó como algo memorable entre la población colimense. Se cuenta que uno de los muchachos, por travesura, tomó una piedra de la calle y la lanzó a través de una de las ventanas hacia el interior de la casa. Oyó la piedra golpear el interior y se giró para continuar sus juegos. Pero se cuenta que un instante después, del interior, le fue arrojada la misma piedra con fuerza hacia el exterior de la calle, momento justo en el que transitaba un automóvil por ahí. La piedra fue a estrellarse contra el parabrisas del auto, ocasionando que el propietario del vehículo se enfadara visiblemente, frenara la unidad y bajase a buscar al causante de aquella felonía. El automóvil detenido a mitad de la calle y un conductor furioso buscando al culpable ocasionó un gran escándalo en el que algunos transeúntes que pasaban en ese instante por ahí atestiguaban que habían visto efectivamente cómo el niño aquel había lanzado la piedra, pero hacia el interior de la casa, pero que también habían presenciado cómo la piedra había salido instantes después de manera extraña por entre los barrotes de hierro de la ventana, a lo que el dueño del automóvil, colérico, ni tardo ni perezoso, se aproximó al portón para reclamar la afrenta. Dando sendos golpes con la palma de la mano para que le abrieran, quería reclamar por aquel ultraje a su vehículo. El conductor siguió dando fuertes golpes al portón pero sin recibir respuesta alguna, y uno de aquellos transeúntes se aproximó para decirle que dejara de tocar, que no obtendría respuesta y que nadie saldría a abrirle, porque en esa casa hacía muchos años que no vivía nadie, que estaba abandonada y que no se conocía al dueño. El conductor, incrédulo, se asomó por la ventana y al ver aquel inmueble vacío, aún furioso, pero muy confundido, no tuvo más remedio que abordar su vehículo y proceder a retirarse del lugar. Otra conceja de ese lugar en cuestión dice que por una temporada bastante prolongada el servicio de recolección de basura dejó de hacer su recorrido normal por esa calle, con lo que los desechos y la basura fueron acumulándose al paso de los días. Contaban los asustados vecinos que, dado aquella situación, tuvieron que deshacerse de todo aquello que les estorbaba: viejas láminas de cartón, cajas del mismo material o de madera, basura que aún no era ruidosa y que podía ser vertida de ahí sin que nadie se diera cuenta, por lo que una noche decidieron arrojarla al patio de la casa desde su propia azotea, pero lo harían ya muy entrada en la noche y en silencio, discretamente para que ningún vecino se diera cuenta de aquella barbaridad. Y así lo hicieron. Al caer las sombras de la noche, arrojaron aquellos desperdicios al patio de aquella solitaria casona. Pero grande fue la sorpresa de los vecinos cuando al amanecer el resto de los vecinos de aquella calle les reclamaron que había mucha basura afuera y que por ende daba mal aspecto a la calle, que la recogieran, diciéndoles con un improperio que no fuesen sucios. Aquellos que habían arrojado la basura, muy asombrados, observaron que efectivamente la basura que habían arrojado al interior se encontraba esparcida fuera de la casa, como si alguien dentro la hubiera sacado a la calle. Muy asombrados y hasta cierto punto asustados, no tardaron en confesar a sus vecinos que efectivamente habían arrojado aquellos desperdicios al patio de la casa abandonada por la azotea, pero que no podían dar crédito a lo que estaban viendo. La lógica les decía que el aire no pudo haber levantado tan alto aquellas láminas o las cajas, pues no había habido viento ninguno, ni se había escuchado ruidos en la noche. Además de que para sacarla tendrían que haber abierto el portón y hubiera sonado estrepitosamente por lo oxidado de los goznes. En ese lugar se empezó a contar que se escuchaban lamentos, quejidos lejanos, ruidos extraños de cadenas, puertas que se abrían y cerraban con fuerza, aún estando cerradas con cerrojos, aldabas y potentes trancas que sonaban. Contaban que ya entrada la madrugada escuchaban la risa y los pasos de un niño caminando y corriendo, y que el ambiente se impregnaba de un olor de flor de azahar, acompañado de un escalofriante viento que salía de la casa. Los acontecimientos extraños empezaron a sucederse uno tras otro, y no tardó la gente en preguntarse qué había allá dentro de aquella solitaria casa. Algunos curiosos que contaban haber entrado salían asustados comentando que comenzaban a sentir raros vértigos.
síntomas de mala presión, que se sintieron a punto de perder el sentido, que la vista se les nublaba. Otros veían distorsionarse todo a su alrededor y de repente, sin saber cómo, aparecían fuera de la casa, como si no hubiesen entrado nunca. Lo único que realmente concuerda con todas estas historias y consejas que se han contado a través de los años es que nadie ha podido permanecer dentro de la casa por más de 5 horas continuas.